¿Qué crees que pasaría si, algún día, simplemente te alejaste? No con un gran gesto, no con ira o con la necesidad de explicarse, pero solo se fue, desconectado. Eliminó de los espacios que una vez ocupó, de las conversaciones que solían atraerlo, de las expectativas silenciosas tejidas en su presencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si decidieras alejarte, no como un acto de desafío, no por resentimiento, sino simplemente porque ya no deseabas quedarte? La mayoría de las personas asumen que la vida continuará como siempre lo ha hecho, que su ausencia no será más que un breve ajuste, una brecha momentánea que pronto se desvanece en el fondo. Pero no es así como funciona, porque la ausencia de True, hace algo a las personas que quedan atrás. Cambia algo. No de inmediato, no obviamente, sino de manera difícil de definir. Al principio, apenas se dan cuenta. Es solo un cambio, un espacio vacío donde solías estar. Se dicen a sí mismos que no importa, que la gente vaya y vaya todo el tiempo. Pero entonces sucede algo extraño. Se atrapan a sí mismos esperando escuchar su voz, solo para encontrarse con el silencio. Te alcanzan en los momentos en que una vez sintieron tu presencia, solo para darse cuenta de que no hay nada allí. Y de repente, tu ausencia ya no es solo una presencia faltante, es una interrupción, una perturbación en el ritmo en el que sin saberlo habían confiado. Comienzan a preguntarse por qué se siente así, por qué algo tan simple, su decisión de alejarse, se debe a tan inquietante. Y luego comienza a amanecer. No son solo tú, extrañan. Es lo que tu presencia les permitió ser. La forma en que escuchaste sin juzgar, la forma en que los hiciste sentir, la forma en que absorbiste las cosas que nunca tuvieron que decir en voz alta. La gente supone que están enteras por su cuenta, que su sentido de sí mismo es independiente de quienes los rodean. Pero cuando te vas, se enfrentan a una realidad para la que no estaban preparados. Tal vez dependían de ti más de lo que pensaban. Tal vez te necesitaban, no por lo que diste, sino por lo que tu presencia significaba. Y ahora, sin ti, se preguntan qué queda de sí mismos en ausencia de lo que reflejaste en ellos. Pero la mente resiste la incomodidad, lucha contra lo que no quiere ver. Entonces, en lugar de enfrentar la verdad, racionalizan. No importaste tanto, nunca te necesitaron en primer lugar. O peor, comienzan a remodelar la narrativa. Eras egoísta por irse, los abandonaste. Usted fue el problema todo el tiempo. No lo dirán en voz alta, tal vez ni siquiera lo entienden completamente, pero en el fondo lo sienten, la perturbación, el desequilibrio, el peso de algo que no pueden explicar, y si intentan ignorarlo, suprimirlo o torcerlo al resentimiento, queda una verdad. Cuando te alejas, no solo desapareces, dejas algo atrás, y las personas que dejas atrás nunca serán las mismas. Tu ausencia no es solo una presencia faltante, es una perturbación, una interrupción en algo que nunca cuestionaron hasta ahora. Asumieron que la vida continuaría sin cambios, que nada significativo cambiaría. Pero la ausencia tiene una forma de exponer qué presencia oculta. No solo te pierden lo que podrían ver de sí mismos a través de ti. Hay momentos en los que se atrapan esperando una reacción que nunca llega. Una broma que una vez tuvo un destinatario automático, ahora perdura en el aire, no hablado. Un pensamiento que una vez se compartió instintivamente, ahora permanece bloqueado dentro. El ritmo de sus interacciones se siente ligeramente fuera de lo común, como una canción que falta una nota que nadie más parece notarse. Algo sobre la forma en que una vez se vieron ya no se sienten intactos. El efecto espejo de tu presencia se ha ido. La gente no se da cuenta de cuánto de su autoimagen está moldeada por quienes los rodean. Asumieron que se pararon en terreno sólido, que su sentido de identidad era suyo. Pero sin su reflejo, una pregunta tranquila comienza a formarse. ¿Quiénes fueron, realmente, cuando estabas allí? Buscan rastros de lo que se perdió,
tratando de encontrar esa versión de sí mismos en otras personas. Pero los reflejos nunca son idénticos. Nadie los refleja de la misma manera. La validación que una vez recibieron, la comprensión que una vez sintieron, no se reemplaza fácilmente. Entonces se adaptan. Ajustan la forma en que hablan, la forma en que interactúan, a veces sin siquiera darse cuenta. Pero en el fondo, algo al respecto se siente forzado. El cambio de recuerdos, distorsionados por la necesidad de dar sentido al cambio. Algunos te elevan a algo más significativo que tú, convencido de que perderte todo alteró todo. Otros hacen lo contrario, reescribiendo el pasado para minimizar su papel, convenciéndose de que nunca importó tanto. La mente prefiere la certeza, y cuando no puede encontrarla, reescribe la historia hasta que la incomodidad se vuelve más fácil de llevar. Pero no hay forma de borrar completamente el efecto de un espejo una vez que se ha roto. Las piezas permanecen, dispersas en su subconsciente, reflejando fragmentos de lo que una vez fue. Puede que no hablen de eso. Es posible que ni siquiera lo entiendan completamente. Pero algo sobre la forma en que se vieron una vez nunca volverá a verse igual. El caos emocional que desencadenas no es inmediato y no siempre es obvio. Comienza como un cambio en el fondo, algo apenas notable al principio, una duda, un momento de inquietud, una tensión tácita. Asumen que tienen el control, que su ausencia no es más que un ajuste, pero las emociones tienen una forma de darse a conocer, ya sean reconocidas o no. Hay una inquietud en las conversaciones que una vez se sintió sin esfuerzo. Las palabras no aterrizan de la misma manera. La risa se siente ligeramente fuera de lo común. Se mueven a través de espacios familiares, pero algo sobre ellos ya no encaja. La molestia se arrastra, disfrazada de indiferencia. Rodan los ojos ante la mención de su nombre. Se burlan de la idea de que cualquier cosa ha cambiado, pero la irritación persiste donde solía haber facilidad. La frustración sigue cerca. Buscan algo para fijarlo, una justificación de por qué todo se siente ligeramente fuera de sincronización. La ira es más fácil que la introspección, por lo que dejan que tome la iniciativa. Tal vez fuiste tú quien arruinó las cosas. Tal vez te fuiste con demasiada facilidad. Quizás nunca te importó. La historia se gira para adaptarse a la emoción, cambiando la culpa para evitar enfrentar lo que está debajo de ella. Luego viene la culpa, tranquilo, intrusivo, imposible de razonar. Llega cuando el ruido se asienta, deslizándose a través de las grietas de la certeza. ¿Qué pasa si leen mal todo? ¿Qué pasaría si fueran descuidados con lo que pensaban que siempre estaría allí? Reproducen interacciones, diseccionando palabras, analizando pausas, preguntándose si podrían haber cambiado el resultado. La evitación se convierte en su defensa. Se mantienen alejados de los recordatorios, mantienen sus pensamientos ocupados, entierran lo que persigue debajo de las capas de distracción. Pero la ausencia los sigue de una manera que no esperan. Una frase familiar hablada por otra persona, un recuerdo repentino que interrumpe su enfoque. Se dicen a sí mismos que han seguido adelante, pero algo en su cuerpo no está de acuerdo. La gente supone que deciden cómo se sienten, que la distancia borra las emociones tan fácilmente como las crea. Pero los sentimientos no obedecen la lógica. Surgen cuando se esperan menos, se unen a momentos que no deberían significar nada. Y ahora, no importa cuánto intenten suprimir, redirigir o negar, se les queda con la verdad. Su ausencia no es solo algo para pasar. Ha inquietado algo más profundo, algo que nunca estaban preparados para sentir. La búsqueda de significado comienza en el momento en que te vas. Es posible que no lo admitan, puede que ni siquiera se den cuenta, pero algo en ellos se niega a dejar ir sin una explicación. No es suficiente que te hayas alejado, tiene que haber una razón, una historia que tiene sentido. Y así, comienzan a reescribirte, no como fuiste, pero como necesitan que seas. Los recuerdos no permanecen intactos, están reestructurados, repintados,
ajustados para adaptarse a la versión de los eventos que les brindan la mayor comodidad. Algunos te convierten en un fantasma, alguien demasiado significativo para ser olvidado, alguien cuya ausencia se vuelve más grande que tu presencia. Se dicen a sí mismos que perdieron algo insustituible, algo raro, y al hacerlo, te elevan a un lugar de nostalgia que ya no se parece a la realidad. Otros van en la dirección opuesta, te despojan, te reducen a alguien que nunca importó tanto como alguna vez creyeron. Se convencen de que nunca fue tan importante, que su ausencia no es más que un inconveniente menor. Es más fácil de esta manera, más fácil borrarlo que enfrentar la incomodidad de su ausencia. Para algunos, la reconstrucción es personal. No solo te remodelan, sino que se vuelven a colocar en relación con ti. Reescriben su papel en la historia, convirtiéndose en el que fue perjudicado, el que dio demasiado, el que merecía mejor. Necesitan creer que tenían razón sobre ti, o al menos que dejarte ir era necesario. Pero el significado es algo resbaladizo. La mente resiste la incertidumbre, se niega a dejar preguntas sin respuesta. Llena los vacíos, suaviza las contradicciones, encuentra formas de hacer que el pasado se alinee con las emociones del presente. La mente no está interesada en la verdad, está interesado en la resolución. Y así, buscan significado en cosas hace mucho tiempo, en conversaciones que ya no pueden revisarse. Sucede en momentos tranquilos, en pensamientos que no esperaban tener. Reproducen palabras antiguas, analizan sus reacciones, buscando algo que se perdieron. Asignan peso a cosas que nunca tenían significado antes, reescribiendo sus intenciones para que coincidan con los sentimientos que llevan ahora. Un día, eres lo mejor que les ha pasado. Al siguiente, eres un error que deberían haber visto venir. La versión de usted se aferran a los cambios dependiendo de la historia que necesitan creer. Y sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Alguna vez fuiste quienes pensaban que eras? ¿Leyeron mal el pasado? ¿Hubo algo más que deberían haber entendido? Buscan señales en los detalles para pruebas de que el final fue inevitable. Pero no importa cuántas veces reescriban la historia, queda una verdad. La versión de ustedes a la que se aferran no es usted en absoluto. Es un reflejo de lo que necesitan creer, una construcción conformada por el peso de lo que quedó sin resolver. Pero a la mente no le gustan los cabos sueltos, y te has convertido en uno. Entonces siguen buscando, siguen remodelando, siguen tratando de encontrar el significado en algo que ya no existe. Porque dejar ir no se trata solo de perder a una persona, se trata de perder la historia que se contaban sobre quiénes eran cuando todavía estaban allí. Las secuelas silenciosas siempre llegan, ya sea que estén listas para ello o no. El ruido de las emociones, la frustración, la negación, las preguntas que exigían respuestas, se desvanece. No se despiertan un día sintiéndose diferentes. No hay un momento final de cierre, ni un descanso limpio entre lo que era y lo que ahora es. El mundo se ve igual, pero algo sobre la forma en que se mueven ha cambiado. Se dicen a sí mismos que se han ajustado. Se convencen de que su ausencia ya no tiene peso, que han superado los restos de usted todavía permanecen en su mente. Y tal vez lo crean. Tal vez, en la superficie, incluso se sienten más ligeros. Pero el silencio tiene una forma de revelar cosas que no estaban listos para ver. Cuando el caos disminuye, queda algo más, algo que no pueden nombrar, algo que no debería estar allí, pero está. No es dolor, ni tristeza, ni siquiera anhelo, solo un espacio que se niega a llenarse. No hablan de eso, porque por ahora no queda nada que decir. Las personas a su alrededor suponen que han dejado ir, que han avanzado, que lo que sucedió ya no tiene sentido. Pero la ausencia no simplemente desaparece, se reforma a sí misma, tejiendo sus hábitos, estableciéndose en los momentos tranquilos en los que nadie está mirando. Se convierte en parte del silencio entre sus palabras, parte de la vacilación antes de alcanzar su teléfono,
parte de la forma en que piensan dos veces antes de compartir algo que alguna vez habrían dicho sin dudarlo. Es extraño cómo permanecen las cosas incluso después de que se han ido. Escuchan una frase que una vez te dijeron, solo que ahora suena diferente. Pasan junto a un lugar donde una vez estuviste parado y por solo un segundo, su mente les juega un truco, como si esperara verte allí. El pensamiento se desvanece tan rápido como llegó, pero el sentimiento se queda. No es agudo, no abrumador, solo allí, un fantasma de algo que solía ser real. El tiempo opaca los bordes de todo, incluso esto. Ya no se estremecen en los recordatorios, ya no luchan por suprimir cualquier rastros de ti, todavía existen en su subconsciente. Pero los recordatorios no necesitan ser dolorosos para ser poderosos. Incluso sin emoción atado a ellos, todavía tienen peso. Un peso que ya debería haber desaparecido. Un peso que perdura en los espacios que nunca esperaron. Continúan como si nada hubiera cambiado. Se ríen en nuevas conversaciones, hacen nuevos recuerdos, llenan los espacios donde alguna vez existió con otras personas, otras distracciones. Pero incluso en esos momentos, algo se siente un poco apagado, justificado, no roto, solo diferente. No se ríen de la misma manera. Ciertas palabras ya no salen de la lengua tan fácilmente. Hay un pequeño cambio casi imperceptible en la forma en que se llevan. Es sutil, pero está ahí. Algunos intentan explicarse a sí mismos, buscando lógica donde no hay ninguno. Estaban bien antes de que entraras en su vida, por lo que deberían estar bien ahora que te has ido. Así funcionan las cosas. La gente se va y la vida avanza. Eso es lo que se dicen a sí mismos. Y sin embargo, a pesar de cada racionalización, a pesar de todos los esfuerzos para boxearlo todo como una experiencia más que se desvaneció con el tiempo, la verdad permanece. Algo dentro de ellos ha cambiado. Y luego están quienes dejan de intentar explicarlo. No se obligan a olvidar. No intenten reescribir el pasado para que se ajuste a una narración más cómoda. En cambio, dejaron que el silencio se asentara. Se permiten sentir la presencia de lo que ya no existe sin apresurarse a borrarlo. No lo llaman dolor. No lo llamen. No intentes nombrarlo en absoluto. Simplemente lo dejan ser. Pero no importa cómo lo procesen, las consecuencias nunca se trata de olvidar. Se trata de reconocer que su ausencia nunca fue solo la pérdida de una persona. Fue la pérdida de una versión de sí mismos que solo existía cuando estabas allí. Y esa versión de sí mismos, la que pertenecía a esa época, a esa conexión, a ese momento específico de su vida, ahora también se ha ido. Y en la tranquilidad, cuando no queda nada para distraerlos, cuando el mundo se ralentiza y sus pensamientos no tienen a dónde ir, entienden, esto nunca se trató de ti. Se trataba de lo que perdieron en sí mismos cuando te alejaste. Alejarse hace algo que quedarse nunca pudo. No solo cambia la dinámica entre dos personas, sino que obliga a un cálculo. Es posible que no hayan cuestionado su presencia antes, pero ahora, en su ausencia, algo los perturba. No hay más consuelo en la suposición, no más certeza al saber que siempre estará allí. El vacío habla de manera que las palabras nunca podrían. Lo descartan, convenciéndose de que nada es diferente. Pero la ausencia persiste. Se establece en las pausas entre conversaciones, en los lugares donde una vez encontraron tranquilidad, en los momentos en que instintivamente esperan que estés allí, y no lo estás. Se ajustan, o al menos lo intentan. Algunos fingen que no importa, otros buscan una manera de reemplazar lo que se perdió. Pero nada se ajusta a la misma. Alejarse no se trata de crear distancia, se trata de recuperar la claridad. Deseche las ilusiones, elimina el peso de las cosas que ya no le sirven. No significa que no te importe, no significa que hayas dejado de sentir. Significa que finalmente viste lo que siempre estaba allí. Algunos reescribirán la historia en sus mentes, cambiando la culpa,
remodelando el pasado para que sea más fácil de llevar. Otros se sentarán con lo que queda, sentir el peso de las cosas que nunca pensaron que perderían. Y luego están quienes entenderán, mucho después de que se haya ido, que su partida nunca fue la pérdida que asumieron que era. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has alejado de algo o de alguien solo para darte cuenta más tarde de cuánto te cambió? ¿Alguna vez has visto el peso de tu ausencia reflejado en otra persona? Deja un comentario a continuación y dime, ¿qué te enseñó dejarte? ¿Qué ganaste al dejar ir? Su experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Hablemos de ello. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase, porque aquí no solo hablamos de lo que es fácil, hablamos de lo que es real. Y algo me dice que estás exactamente donde necesitas estar.